el jueves 17, vamos a tomar desde las 16 horas, ¿sí? Van a ser 3 horas las que van a tener para descargar el cuestionario que les toque a cada uno, van a cerrar, ¿sí? Y van a resolverlo y luego subir. Ese va a ser el tiempo que van a tener. En este parcial cuestionario, que les vamos a pedir mucha prolijidad porque involucra gráficas, involucra desarrollos y va a ser necesario que sean muy prolijos. Otra recomendación a raíz de lo que ha pasado en las veces anteriores es que las hojas por ahí las escanean y las suben en forma desordenada. Ejemplo, suben la 3, después la 1 y después la 2. Por favor, guarden ese orden también, porque hoy estaba recordando lo que nos había pasado. Y otra cosa, acuerden de subir un solo documento en lo posible. En un Word, pegan todas las imágenes y los suben en formato PDF o en Word. Sí, como imágenes dentro del Word. Pero lo más importante es eso, que suban de manera ordenada y buenas imágenes. Esto involucra mucho desarrollo, chicos, así que es importante que guarden la calidad de las imágenes que sacan, ¿sí? Contabilidad nos va a avisar si nos va a disponibilizar ese mismo día para que tengan disponible ustedes y puedan también estar tranquilos sin clases de contabilidad. Hoy me lo confirma la tarde, así que el martes que viene, sí, el martes que viene, perdón, nos volveremos a encontrar y ahí ya les confirmamos. No sé, Estela, si vos querías agregar algo de esto. Sí, que por favor no se olviden de apoyar el DNI en la última hoja. Sí. No una imagen, sino el DNI apoyado. El DNI. ¿Sí? Y que no tape ninguna resolución, lo ponen a un costadito, ¿sí? Exactamente. Que no quede sobre la resolución. No precisa ser en todas las hojas, sí, nombre a todas las hojas, pero en la última hoja o al principio, donde les quede más cómodo, colocan el DNI, quizás por ahí más fácil abajo, firman y colocan el DNI y escanean y sacan la foto con el DNI apoyado. Exactamente. Otra cosa, bueno, esto es referido al tercer cuestionario. Hoy ya recibí, no sé, el resto del equipo también creo, consultas respecto de los recuperatorios. La modalidad va a ser de autocorrección. Es decir, el recuperatorio del primero, que es el día viernes 25, y el recuperatorio del segundo cuestionario, que es el sábado 25, va a ser de autocorrección. Es decir, cuando ustedes terminen de resolverlo, porque es en línea, directamente les va a decir la nota. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Recomendaciones? Bueno, acuérdense de las pautas, que bueno, ya están publicadas en el aula las pautas, si se les corta la comunicación, cómo tienen que comunicarse, avisar en el foro, tienen el Instagram, bueno, varias cosas como para avisar. Más dudas respecto de eso lo iremos viendo entre el martes y tienen una clase de consulta el día, no sé si vieron ya la publicación de Instagram, hay una clase de consulta el día miércoles, recordame, Estela, la hora. 19 a las horas. 18. Es con Lorena Guiñazú. Sí, eso aclaramos al inicio, porque al principio preguntaban, ¿viste? Sí, sí. Si se cambiaba al día, claro. Claro, pensaron que el martes es una clase adicional. El martes tenemos normal, miércoles adicional para clases de consulta, ¿sí? Así que aprovechen a preguntar, no solo del parcial, sino aquellos que también tienen que rendir recuperatorio. Otra duda que hubo, que dos chicos me preguntaron al respecto, es si habiendo desaprobado los dos, el primero y el segundo, pueden rendir y pueden seguir cursando. Sí, pueden seguir cursando, si ven las normas de cátedra, está puesto que todos los recuperatorios iban a ser ahora en el segundo. Obviamente no es lo ideal porque se les va a amontonar muchos temas y muchas cosas para recuperar, entonces no es lo ideal. Pero bueno, si hacen un esfuerzo en este mes y aprueban los dos primeros y sacan el tercero, van a estar al día. Entonces pónganse las pilas y bueno, estudien. Yo, la verdad, no estoy muy contenta, chicos. Yo les voy a decir la verdad.
Yo estuve mirando cuando se conectan en el aula, veo pocas conexiones, son siempre los mismos que preguntan. Otra cosa, no veo que miren los videos que con tanto esfuerzo editamos, subimos. La verdad que el otro día miré y había ayer, creo, 9 vistas de la última clase. O sea, la verdad que es mucho esfuerzo el que hacemos y no veo que, no sé si de los 32 que no les veo bueno, somos 32 y 6 debemos de ser docentes, ¿sí? Y el resto, Sí. yo no sé, si ponen la cámara y se van, apagan la cámara y se van, o no sé, la verdad no sé. Así que bueno, yo les digo, estamos en la etapa definitoria de la cursada de la materia. Este tema es el tema central de la materia, es el más importante de la materia, ¿sí? Así que yo les pido que se comprometan, ¿sí? Porque la verdad que no veo demasiado compromiso. Les ponemos un montón de material, estuve mirando, haciendo... yo en el aula con los docentes podemos mirar el nivel de actividad que tienen ustedes y yo estuve mirando los niveles de informe de actividad en el aula. Son muy pocos en relación a los que están habilitados para, o sea, que tienen o sea, son 130, 135 los que pueden seguir la materia y la verdad no veo que abran los materiales adicionales que les ponemos. Hay un montón de materiales. Esta unidad les pusimos todo lo que pudimos para que no queden dudas, que tengan material extra y la verdad no, vuelvo a insistir, no veo que hayan usado los materiales. O sea, como nosotros quisiéramos, ¿no? Siempre veo que son más o menos los mismos. Así que bueno, o sea, problema para nosotros no es problema para los alumnos que están cursando. Así que bueno. Bueno, después de este reto... después de esta lavada de cabeza. Un poco, claro, sí, me enoja un poco porque bueno, vamos a ver qué tienen, ¿sí? A ver si que indagaron, si se pusieron al día, como les pedimos. Les dejamos los parciales y las resoluciones, queremos ver si han hecho algo. Y si no, nosotros tenemos algunos ejercicios por ahí que podemos ir explicando, pero bueno, nos gustaría que ustedes nos pregunten, porque también eso nos acerca a ver a dónde están parados. Sí, ya tenemos ahí apuntado. ¿Listo? Joaquín preguntó por el 17B, Rocío 19, Juliana el 11, Guadalupe el 13G. Así Bien. que Miguel va a ser el 19. Si querés, no sé en qué te trabaste, Joaquín, el 17B. Es sencillo, yo ahora comparto y después le dejo a ¿Querés Estela, que hagamos al revés? Así me asistís bueno. en la parte del análisis de signo. Porque el ejercicio... Dale. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Dale. Sí. Yo arranco a compartir y en una parte te pido por favor que me pueda colaborar con el... Sí. Disculpen, Estela, ¿me lees los que habían pedido, por favor? 17B, sí. 19, sí. 11, sí. 13G. Bien. Y bueno, ahí Milton entra todo el trabajo práctico 6, ¿sí? Todo. Bien, todo. El trabajo práctico 6. Y el 13 era el 13G, sí, ahí te dije. Bien, perfecto, gracias. ¿Listo, Miguel? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. No sé si se escucha bien, se está viendo la pantalla. Sí, perfecto, sí, ya se ve. Bueno, el ejercicio 19 lo habían pedido ahí en el chat. No sé si lo pudieron empezar, encarar y después surgió algún inconveniente, pero básicamente pide, por un lado tenemos como dato la expresión de la función de demanda, que es precio igual a 15 por E elevado a la 1/3 de Q, ¿sí? Y dada esa función o esa expresión de la demanda, nos piden, por un lado, determinar el ingreso marginal, luego establecer los intervalos de crecimiento de esa función, de la función ingreso, y hallar el ingreso máximo, interpretar económicamente, ¿sí? Bueno, tal vez el que solicitó el ejercicio, el inconveniente se le puede haber planteado a la hora de determinar el ingreso marginal, ¿sí? El ingreso total, si recordamos, era el precio por la cantidad, ¿sí? Si yo ya acá tengo precio expresado en función de la cantidad, puedo utilizar esa expresión que me dieron de la demanda y a eso multiplicarla por la cantidad.
Particularmente yo tomé acá hay un error, disculpe. No, está bien, porque puse el apóstrofe acá. Lo que hice fue tomar como el 15 como una constante que estaba afectando a toda la expresión, ¿sí? Por lo tanto, dejé el 15 fuera de la expresión e a la 1/3 Q por Q, que es lo que voy a pretender derivar, ¿sí? Acá lo dejo anotado, expresado. Entonces, lo que hago es trabajar este paréntesis que tengo, que es lo que en definitiva voy a derivar, como un producto, ¿sí? Entonces, al ser un producto, la derivada va a ser la derivada del primer término, que es una función compuesta, sería e elevado a la 1/3 de q. Por lo tanto, la derivada de este término por el segundo sin derivar, más el primero común por la derivada del segundo. Cuando voy a derivar el primero, ¿sí? Lo que tengo que hacer, como es e elevado a la algo, repito el e a la algo, está acá, por la derivada de lo que está en el exponente, que en este caso es 1/3. Acá se me fue un q. Disculpen. Ahí está bien, Miguel. Porque e a la 1/3 de q por la derivada de lo que está sin derivar, ¿no? Ah, tenés razón, mala mía, ahí está, por algo estaba ahí, me había confundido. Bien, gracias por el apoyo. Entonces, sería la derivada del primero, como bien dice Sabri, e a la 1/3 de q, por la derivada de lo que está dentro, por el segundo sin derivar, que es q, más el primero común, que sería de la 1/3 de q, por la derivada del segundo, que como es q elevado a la 1, me da la constante, sí, 1, la constante 1. Bien, yo lo que hice después acá, como e a la 1/3 de q se repetían estos dos términos, lo saqué afuera factor común y me queda 15 por e a la 1/3 de q multiplicando a 1/3 de q más 1. Yo creo que tal vez se le puede haber complicado al que preguntó a la hora de cómo plantear la función de ingreso total para después poder derivarla y encontrar el ingreso marginal. Esa sería la expresión de ingreso marginal. Creo que con llegar a esta expresión, yo creo que ya podemos trabajar después para poder hacer un análisis de signos, ¿sí? A ver, Rocío. Sí, dale, Estela. Ahí le pregunto a Rocío si está, en qué se había trabado en este ejercicio el 19. Ahí Juliana pregunta si el 1/3 no es negativo. A ver. ¿Por qué sería negativo, Juliana? A ver. Ah, sí, porque parece que tiene un menos adelante. Ah, acá no, pero es el de la fracción, perdón. Ahí corrijo. ¿Sí? Ahí corrijo. ¿No es un menos? A ver. Ahí está. Ahí corregí la expresión. Pero en la fotocopia figura como menos 1/3, pareciera, Miguel. Vos tenés Acá estoy viendo, está medio... La consigna, me parece. la consigna. Sí, puede ser. Bueno, como quieran, lo modificamos. La verdad que no miré ni el resultado, lo modificamos acá arriba. Si hay un menos. A ver cómo da el resultado, chicos. No, ni miré yo. Sí, me quedé Pero bueno, medio... Sí. No sé si está con o sin el menos, pero bueno, lo vamos incorporando acá, no hay ningún problema. No, está bien, Guadalupe, el aporte. No sé si Rocío en qué se había trabado. Creo que ahí estaríamos, ¿no? Me parece que ahí estamos bien, ahí no queda ningún término. Sí. Bien. Ahí estaríamos resolviendo la primera parte del enunciado, que era determinar el ingreso marginal. ¿Sí? Lo que sigue a continuación, el punto B, que pide indicar intervalos de crecimiento de la función ingreso, ¿qué tendría que hacer para poder determinar intervalos de crecimiento de la función ingreso total? Conociendo la función de ingreso marginal. A ver, chicos. Y esto es pregunta que les sirve para no solo para este ejercicio. Sacar puntos críticos, dice César. ¿Y cómo hacemos eso? Bien.
¿Bhaskara? ¿Te parece? ¿Es cuadrática? Bien, lo que tendríamos que hacer es tomar esta expresión para encontrar... Bien, Norma. Igualamos a 0, dice Norma. Muy bien, igualamos a 0. Déjenme que desplace. Y ahora yo tengo que ver dónde esta expresión se hace 0. Como tengo un producto, ¿sí? Tendría que analizar por separado dónde se hace 0, ¿sí? Esta parte del producto, menos un tercio de Q más 1, podría analizar, y a dónde se hace 0 este otro componente, ¿sí? Que es 15 por E a la menos un tercio de Q. Analizando cada uno por separado, puedo establecer cuáles son los valores donde se hace 0 esta expresión, y a partir de ahí puedo analizar signos alrededor de esos puntos críticos, como mencionaron, y poder determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la expresión, ¿sí? A ver, ahí, ¿crees que te... Sí, a partir de ahí... Es de ayuda. Sí, hay que analizar también el dominio, ¿sí? No, acuérdense que como estamos hablando de un ejercicio económico, vamos a tener que ver también si va a tener algún inconveniente en el dominio de esta expresión, sobre todo respecto a los valores negativos que pudiera, si es que pudiera tomar algún valor negativo, ¿sí? Yo ahí te paso si querés para poder ver ese análisis. ¿Qué decías, Sabri? No, de que por ahí la exponencial no se hacía 0 nunca, entonces por ahí no hacía falta analizar ese término. No, iba a hacer el recorte, pero ahí comparto. ¿Ahí se ve? Si es que ahí se ve. Bueno, yo ya había sacado la captura antes, Miguel, cuando nos cambiaron el signo. Bueno. Así que le voy a ver. Agregar el menos. El menos acá, un menos acá, un menos acá, un menos acá, un menos acá, ¿no? Váyanme guiando con los menos. Sí, sí. Un menos acá y un menos acá, ¿no? Adentro del paréntesis. Bueno, esperen que me voy a poner los renglones. Bueno. Entonces, quedamos que el ingreso marginal, que es lo mismo que la derivada del ingreso, respecto, en este caso, de Q. A ver cómo nos quedó 15. Ahí está. Medio tendré que esto. Un tercio de Q por menos un tercio de Q más 1, ¿sí? Entonces, nosotros recordemos que cuando tenemos la derivada primera, para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos, ¿qué hacemos? A esta expresión la igualamos a 0. Entonces la voy a apartar otra vez por menos un tercio de Q más 1. Esto lo igualamos a 0. Entonces, al abrir un producto, ¿sí? O esto es igual a 0, o esto es igual a 0, ¿sí? Ahora, en algún momento la expresión se hace 0, siempre tienen que recordar cuáles son, me quedé muy acá, cuáles son las gráficas de las funciones elementales, ¿sí? Esta sería la e a la x, ¿sí? Nunca se hace 0 la e a la x. En este caso podemos tomarlo como si esto fuera 1 sobre e a la 1/3, ¿sí? Acá lo ven, este nunca se hace 0. Entonces, la única posibilidad que tenemos es que el que sea 0 sea menos un tercio de Q más 1. Este se igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos Q, me va a quedar menos 1, menos un tercio, se cancelan y me va a quedar que Q va a ser igual a 3. Para Q igual a 3, esto es un posible, es un punto crítico, ¿no? Todavía tenemos que ver
que es si es máximo, mínimo, o no pasa nada y hay otra cosa ahí. Entonces vamos a estudiar el signo de la I', ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá, vuelvo acá a esta expresión, ¿sí? Tenemos un producto, pero sabemos acá que esta expresión siempre va a ser, bueno, ahora vemos cómo nos das con los signos, si es positivo o negativo. Lo vamos a poner por separado. Voy a escribir uno y voy a escribir el otro. Y después hacemos la conclusión. Así lo analizan ustedes. 15e a la menos 1/3 de Q. Ay. Cambiar de color, a ver. Bueno. Ponemos, a ver, el Q puede tomar valores negativos. Miguel, ¿cómo era la expresión? ¿El ingreso ya venía dado o tenía una expresión de...? Tenía la función de demanda como dato. Ah, ¿cómo era la expresión? 15 por E a la menos 1/3 de Q. Ah, está bien, que paga. Esa es la función de demanda. 15 por E elevado a la menos 1/3 de Q. Esto era igual a P. Si queremos estudiar esto, el dominio, podemos estudiar el dominio de acá, ¿sí? ¿Cómo? El dominio de la función demanda, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que darle? Que P sea mayor a 0 y que Q sea mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Me siguen ahí? A ver si lo ven. Acá, ¿el Q puede tomar valores negativos? ¿Puedo tener una cantidad negativa? ¿Alguien contesta? A ver, chicos. No, nadie, a ver. A ver ahí en el chat. No puso Fanny. No, ahora está. No puedo tener valores negativos. O sea que empiezo a analizar a partir del 0, ¿sí? Para mí estos no van. Entonces, cuando yo analizo el estudio de signo, ¿qué hacía en realidad? Reemplazaba valores de Q, en este caso siempre van a ser positivos, y veía que me devolvía en signos. ¿Cómo es la expresión E a la elevado a la algo? ¿Qué me va a devolver? ¿Algo positivo o negativo? A ver, chicos, positivo, dice Fanny y César. Positivo. Muy bien. Entonces, escribo positivo. En algún lado esta expresión se me va a hacer 0. Para algún valor de Q, estudio 0, ya había estudiado que no, ¿no? Entonces ahora sigo el signo de la otra expresión, que era menos 1/3 de Q más 1, ¿sí? Entonces, lo hice por separado, que podría haberlo hecho todo junto. Acá tengo el 0, vuelvo a tachar porque no voy a tener valores negativos de Q, pero en este sí sé para qué. Para Q igual a 3, esta expresión era igual a 0. Entonces, ¿se escucha un micrófono, una radio, una televisión? ¿Se escucha algo? A ver, chicos, si pueden apagar los micrófonos. Para Q igual a 3 va a ser 0. Y vamos a estudiar, a ver, para valores mayores a 3. Esto lo hemos hecho un montón de veces, ¿sí? Para valores mayores a 3. ¿Cómo me va a dar este valor? ¿Positivo o negativo? Acá, cuando reemplazo. Por ejemplo, 4. Va a ser menos Perdón, 1. Estela. Perdón. Me parece que es Darío. Darío, fíjate si podés apagar tu micrófono porque no te puedo mutear. No, no nos escucha. Bueno, seguí, Estela. Menos 1/4
¿Cómo va a dar? ¿Positivo o negativo acá? Dicen, Estela, positivo, dicen. ¿Positivo? Sí, eso dicen. Y hay una pregunta, Estela, perdóname que se me pasó. Dice, ¿por qué está el +1, profe? El -1/3 Q más 1. ¿No era +1? Es esto. Yo estoy estudiando el signo de acá. A ver, ¿me siguen? Era este producto. Primero estudié el signo de este y ahora estoy estudiando el signo de esto, de esta expresión. Acá hay un producto, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Esto viene de la derivada que hizo, de esta derivada que hizo Miguel. ¿Se entendió ahí? Yo después igual. Sí, se entiende, por lo menos yo estoy. No, Estás, Estela. no, sí, porque dice ahí César. Sí, dice que sí, bueno, César. entendió. Bueno, Listo. para acá hay una consulta, Estela, Sí. que dice, Karina, no entendí cómo la saco, dice, pero no sé a qué se refiere ahí, si el signo, Karina, o ahí hizo una pregunta. No entendí cómo la sacó. ¿La derivada será? No sé, a ver si podés volver a escribir, Karina, algún detalle más. Al +1, Al +1, dice. dice. Estoy mal yo, es +1, ¿no? Porque sale Sí. todo de la derivada acá, chicos. Entonces tengo que empezar de vuelta. Donde explicó acá, Miguel. La expresión era 15e elevado a Cuando la... sacó factor común, capaz que perdió ahí. Acá derivamos, ¿sí? Entonces sacó el 15 afuera y quedó la derivada del primero, que va a ser e a la -1/3 q, por -1/3 por q sin derivar, más un e elevado a la 1/3 de q por, acá sería como si fuera un 1, ¿sí? Que era la q. Esto acá sacó factor común e a la -1/3 de q, que acompañó al 15, entonces le queda -1/3 de q más un 1. ¿Ahí se entiende? Ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, entonces me vengo... Después, ¿qué hice yo? Como Miguel se le complica ver los estudios de signos, yo lo que hice es traje hasta donde él derivó, igualamos a 0, vimos el producto, esta expresión siempre es distinto de 0, entonces no me queda otra que -1/3 de q más 1 sea igual a 0. Entonces de acá pasé a esta expresión, lo que hicimos fue despejar q y este fue mi punto crítico para poder estudiar si en ese punto hay un máximo o un mínimo en función de si hay cambios en el crecimiento, ¿sí? Entonces, iba a estudiar, como esta nunca se hace 0 y siempre es positiva, la iba a dejar afuera como positiva y voy a estudiar esto. Para no hacerles lío, voy a estudiar los dos factores y después hacemos la conclusión. Por eso acá puse que este Q siempre toma valores positivos. Me quedó medio raro eso. Esto siempre es positivo, este valor. Por lo tanto, esto va a ser siempre positivo. Acá en 3 dijimos que era igual a 0. Y me va a quedar -4/3 más 1. Esto va a quedar -1/3. Me da negativo de este lado, ¿no? Me devuelve valores negativos. Y si reemplazo un valor de 2, de este lado me va... Ay, perdí el lápiz. Me va a devolver valores positivos. ¿Sí? Ahora, cuando haga la conclusión del signo de la I', voy a venir, traigo la recta. Ay, se me pega la mano a la tableta. Tengo que ser ordenados en este sentido. ¿Dónde está el 3? Poner el 3.
Acá sabía que era 0, 0 por cualquier valor positivo no me importaba hacer 0. Disculpen. Y empiezo a analizar, recorro siempre de izquierda a derecha. Entonces, empiezo de izquierda a derecha, más por más va a ser más, y más por menos va a ser menos. Ahí estudié el signo de la derivada primera, por lo tanto, ya puedo concluir. ¿Qué concluyo? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser de 0 a más infinito? 0 que lo puede tomar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo va a ser? ¿Creciente o decreciente? Ahí, Estela, ¿por qué pones más infinito pusiste? Por ahí de 0 a 3. Sí, sí, estabas concentrada en el lápiz. Obvio. Y yo estoy concentrada en tratando de hacer andar la computadora y por ahí miré el valor. Ahí está. De 0 a 3. ¿Cómo me da? Bien. Creciente dicen algunos y otros dicen decreciente. No hay acuerdo, Estela. Hay 2 y 2. Crece, desempató Evelyn. Recuerden que esto me da la pendiente, ¿sí? La pendiente que tiene la recta tangente. ¿Sí? ¿Recuerden? Vamos a poner otro color. Esto me va a decir que la pendiente así. ¿Recuerden cuando hizo Fabi, hicimos el recorrido, que así era positivo? Y si me pongo de este lado, va a ser negativo, ¿sí? Entonces, algo que tiene pendientes, bueno, positivas, es como que está haciendo un recorrido así, ¿sí? Está creciendo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? A ver qué dicen. Sí, sí, se dan cuenta. Ahí están respondiendo. Entonces, va a crecer de 0 a 3 y de 3 a más infinito. Tendremos que estudiar después el dominio, si en algún lado, como esto crece y después de crece, si llega hasta algún valor que después se hace negativo, ¿no? Acá vamos a poner de 3 a, bueno, por lo pronto pongo más infinito. Sí, está bien, Estela, así lo tienen la solución. A ver, sería decreciente. O sea que decrece. Ahora, yo hice todo este estudio, perfecto, crece y decrece, entonces, ¿qué pasó acá? En 3. ¿Qué hubo? ¿Hubo punto cri? ¿Hubo extremos? Como bien repasamos con Marta, ¿hubo máximo, hubo mínimo? Siempre les conviene hacer este grafiquito. Si esto subió, ahí Rocío dice, ahí te están respondiendo ya, Estela. Rocío, Mariana, Norma, Karina, todos dicen que es un máximo. Perfecto. Un máximo que va a tener coordenada 3. Y me parece que el otro punto al que teníamos que contestar, que era el D, era para qué valor, cuál es el ingreso máximo, me parece, ¿no? Ahí yo lo tengo hecho ya. Eso, si perfecto. Querés. Entonces venimos a esta expresión, y a Q lo reemplazamos por 3, acá y acá, ¿sí? Y nos va a dar un valor. ¿Cuál es, mire? ¿Hola? Sí. ¿Se me escucha? Perdón, sí, tenía el micrófono apagado. Aproximado 16,55 te da. 16,55. 55. Este sería... Sí, ahí sí después me dejas perfecto. Te comparto la pantalla y te muestro. Este sería el ingreso máximo, ¿sí? Exacto. Este es el punto, este es en coordenadas de Q, y este sería la coordenada de I, ¿sí? Por eso 16,5 sería el ingreso máximo. Bueno, Miguel, ahí te dejo de compartir. Sí, simplemente para mostrar el cálculo. No, Estela, hasta ahora no. Bueno, listo. Ahí dejo de compartir. Ahí estoy. Ya. ¿Ahí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Miguel. Bueno, como dijo Estela, yo acá les muestro para que no les quede inconcluso el ejercicio, cómo hallamos ese 16,55.
venimos a la expresión de ingreso total, que es esta, y reemplazamos por el valor de 3, ¿sí? Donde tenemos cantidad, fíjense que yo acá coloqué un 3, acá donde digamos cantidad coloqué el 3, y después, bueno, este 3 con este se simplifica, me queda 15 por 3, 45, e a la menos 1, lo transformo en 1 sobre e, entonces sería 45 sobre e. Por eso da un valor aproximado, porque el valor de e sí, depende de la cantidad de decimales, exactamente, depende de la cantidad de decimales que tomemos, nos va dando un valor mayor o menor según la cantidad de decimales que tomemos, ¿sí? O aproximadamente 16,55. ¿Qué significa económicamente eso? Que es el valor máximo posible al cual puede llegar o tomar el ingreso total. Pensándolo, si se quiere, en términos de la clase, lo que venían desarrollando, sería un extremo absoluto, sería un máximo absoluto. No hay un valor que lo pueda superar, ¿sí? Por lo tanto, es el máximo ingreso que podemos obtener dada nuestra expresión. No sé si a la que había hecho la consulta, ahí le quedó, entre Estela y yo, le fuimos resolviendo la... Era la cuestión. Rocío. Está bien. Ahí dice muchas gracias, Rocío. Bueno, buenísimo. Ahí gracias, Estela. No, por favor, Miguel. Ahí Joaquín había hecho la consulta del 17B, ahí lo comparto y lo resuelvo, es cortitito. Profe, ¿se escucha? Sí. Soy Juliana. Joaquín me avisó que se le cortó la luz, así que va a dar la grabación después. Ah, bueno, recién pensé que se había conectado, recién había como ingresado. Ahí volvió, sí, ahí volví. Bueno, Joaquín, ahí explico rapidito eso para que no te quede la duda. Ahí comparto. Cuidado con este ejercicio, mientras Estela se acomoda, cuidado con este ejercicio, que lo que pide la consigna en el marco de la aplicación del hospital, ¿sí? Por lo cual pueden estar tentados a hacerlo de otra manera con los conocimientos que tenían a la altura del primer cuatrimestre. Acá tenemos que aplicar el hospital, es decir, está en el marco de eso, ¿sí? Porque un alumno me había consultado respecto de ese ejercicio si lo podía hacer como el límite especial. Se está pidiendo con la regla del hospital. ¿Ahí ya se ve? Se ve, Estela. Sí. Bueno. A ver si no pierdo el lápiz y no queda muy grueso. Bueno, empezamos. Espera, Estela, un poquitito. Ahí Evelyn dice, no, nada que ver con eso, ¿no? Pero Evelyn dice que, Estela, veo yo tu pantalla agrandada, ¿puede ser? En realidad, Estela está compartiendo la pantalla. Si vos vas a la derecha en el Jitsi, tenés esos cuadraditos donde ves a todos tus compañeros, incluida Estela. Cuando vos cliqueas sobre la pantalla de Estela, es que estás viendo toda la pantalla de ella. Lo ideal es eso, que lo veas así de manera tal de que puedas verlo en detalle lo que estamos escribiendo, Evelyn. Sí, Karina, te vamos a aclarar y bueno, estamos en el tercer cuestionario que involucra los temas de derivada, así que los límites que trabajemos van a ser por el hospital seguramente. Obviamente siempre verificando, como dijo Sabrina y lo demostró, que se cumplan las condiciones del teorema del hospital, ¿sí? Entonces eso es lo primero que hay que verificar para poder aplicarlo. Eso lo insisto porque muchas veces nos tentamos a resolver todos los límites y en realidad no se puede aplicar el hospital. Puede ser tu señal, Evelyn. Disculpame, Estela, pero estaban diciendo que veía lluvioso, por eso. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, como bien dijo Marta, esto, teníamos que resolver, esto era el 17B, teníamos que resolver aplicando el hospital. Recuerden que el hospital solamente vamos a poder aplicarlo directamente cuando tengamos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o tiende a más infinito o menos sobre tiende a más o menos infinito, ¿sí? Recuerden que después podíamos aplicar a otro tipo de indeterminación, pero antes tendríamos que trabajar la expresión para hacerla llegar a este tipo de determinación. Entonces, lo que primero hacemos antes de empezar a aplicar el hospital para poder resolver
y esto lo tenemos que hacer en todos los límites, ya sea para aplicarlo hospital o para resolverlo, es siempre evaluarlo para el punto que nos están pidiendo, que es 0, en este caso. Esto me tiende a 0, por seno de 0 va a ser 0, tiende a 0, y la tangente de 0 tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, acá me quedó una indeterminación de tipo 0 sobre 0, estaría cumpliendo con este requisito, por lo tanto, yo siempre marco a partir de dónde voy a empezar a aplicar los hospitales, ¿sí? Ya verifiqué y a partir de acá voy a aplicar los hospitales. ¿Qué era aplicar los hospitales? Era derivar, no como una división, sino derivar el numerador y el denominador por separado, ¿sí? Como si fueran dos funciones. Ahí me fui demasiado. Entonces, voy a escribir abajo. Vengo acá, voy a escribir acá, para no borrar aquello. Aplico el hospital. Tengo que derivar arriba y abajo, pero no me tengo que olvidar que en el numerador yo tengo un producto. Por lo tanto voy a tener que hacer la regla del producto, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría la derivada de x1 por el seno sin derivar, más el primero sin derivar por el derivado del seno, que sería coseno de x, sobre la derivada de la tangente, que sería menos la secante al cuadrado de x, ¿sí? Ahí estamos. No sé, Joaquín, en dónde te trabaste. Ahora, cada vez que aplicamos... ¿Hola, estoy? ¿Hola? Sí, Sí, Estela. Estela, se escucha perfecto. No, pensé que me había ido. Como hay mucho viento acá en Madrid, pensé que me había ido. Entonces, cada vez que yo aplico el hospital y hice una derivada, voy a tener que volver a evaluar, ¿sí? Vuelvo a evaluar ahora, otra vez. Y me da 1 por seno cuando tiende a 0, 0. El coseno tiende a 1, pero acá tengo un tiende a 0. O sea que volví a tender a 0. Sobre, ¿a qué es igual la secante? A ver acá. La secante es lo mismo que poner 1 sobre coseno de x. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Eso se ve? Chicos, si Sí, ahí no se contestaron acuerdan la eso. derivada, la hacen aparte, en un costadito. Claro. Ah, bueno, yo la tangente... Bueno. No, pasalo, Estela, no te vas a Ah, detener está en bien. eso. Es menos la secante al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿acá cómo me quedó? Me quedó la secante al cuadrado es 1 sobre el coseno, ¿sí? Al cuadrado, es lo mismo que expresarlo así, es lo mismo que expresarlo así. Ahora, cuando yo evalúo acá, me lo voy a traer acá, la secante tengo que poner 1 sobre coseno de x al cuadrado, ¿sí? Esto, cuando el x tiende a 0, el coseno tiende a 1. Entonces acá esto me va a dar un tiende a 1. ¿Sí? Por lo tanto, salvé la indeterminación, sigue indeterminado. ¿Qué concluyo acá? Vuelvo a aplicar la hospital. A ver, ¿Qué chicos, dicen? ¿cómo analizarían ahí? Porque hoy también he estado siguiendo y contestando Estela. No se puede aplicar de nuevo, dice Joaquín Joaquín. dice que no se puede. ¿Y qué concluyo? Salvé la indeterminación, me sirvió el hospital. Ahí Y dice que esa lo podés... Sí, dice, pero lo podés trabajar, te dice Joaquín. Sí, ¿De qué manera, no Joaquín, entendió lo todo. trabajás? A ver, pero además lo que preguntó Estela es si Claro, ese ahí tiende dice a 0 Florencia. sobre ese Claro, tiende a 1, es una indeterminación. determinación. Claro, exactamente. Como dice Florencia y Ahí están respondiendo que da Juliana, 0. da 0. No es una indeterminación. Ya ahí no necesito trabajar más nada, ¿sí? Más. Y ya resolví el límite que me pedían que evaluara. No sé, Joaquín, Exactamente. quizás siguió y por eso como que por ahí la secante no la interpretaba como 1 sobre el coseno y no podía salvar la indeterminación. No sé, Joaquín, dónde te trabaste.
Sí, debe haber calculado mal la secante cuadrada de 0. Porque a él le daba 0/0, dijo ahí. Claro. Bueno, si Joaquín Estaba, entendió o sea, todo. había aplicado bien el hospital, pero después había Ah. analizado mal el resultado. Bueno, por eso es importante saber poder analizar, porque si ya no sabemos analizar, por eso tenemos, es práctica, evaluar y empezar a trabajar para poder saber hasta cuándo hacemos un hospital, o si ya llegamos a un resultado. Bueno, dejo de compartir ahí, no sé si tenían algún otro preparado, quieren que siga yo, no sé. A ver, Estela, si puedo yo ahora, porque no lograba Bueno. conectarme con la computadora. A ver si ahora puedo. Ahí ya Lo que pasa es que ahí pedían el 13G, pero el 13G yo estaba mirando a ver, no lo habíamos contestado totalmente, ¿no? Ese, porque hemos estado con varios del 13. No sé cuál era la duda que tenían ahí del 13G. Ese fue uno de los que pidieron, ¿no? La derivada segunda me parece. Yo también quería responder porque había habido una consulta en el foro de Silvina sobre el 13H. Ella había llegado bien a la derivada. Ajá. Si está Silvina acá, quería avisar ¿Querés mostrarlo, que cuando termine Fabi comparta el resultado. Ajá, bueno. Sí, yo ya lo calculé, es el mismo, a ver. Sí, a ver, lo comparto. Dejo de compartir entonces. No sé si hace falta, me parece que podemos compartir al mismo tiempo. ¿Se ve ya? Sí, Sabri. Bueno, este es el ejercicio, es de Silvina Chávez. Está bien resuelto, en la primera parte del foro había habido un error, pero yo se lo corregí, y está bien resuelto, y entiendo que su problema es para analizar acá ya si hay puntos de inflexión o no. El numerador, como hay un más y esto está al cuadrado, el numerador nunca se hace 0, entonces tendría que trabajar con el denominador. Y los valores que hacen 0 el denominador no pertenecían a la función, no pertenecían al dominio de la función. Quería eso cortito para que no tenga que esperar más, porque si no me equivoco ya está acá en clase. A ver si está ahí, contesta como para... Contesta, Silvina. Sí, ahí entendió, gracias. Bueno, Bien. Fabi, fíjate si no Y yo, luego de Fabi, retomo aprovechando que un alumno también en el foro, al igual que Sabri, lo había planteado y quiero corregirle un pequeño error que tenía. Bueno, entonces, no sé, Marta, ¿querés? No, vos, así bien, yo mientras voy adelantando en lo que voy capturando. Bien, no sé cuál era bien la consulta que habían hecho, preguntaron directamente el 13G, ¿no es cierto? No, el yo 13G, no vi ahí en el chat. La segunda derivada, Fabi. Claro. Que no le salía o de que estaba trabada. Era Guadalupe. A ver, Guadalupe, ¿estás? Yo acá tomé el ejercicio, quizás era solo la segunda derivada, cómo llegar. A ver, estaba Guadalupe. Para que busco el mensaje, pero... Ahí está, no me estaba tomando la... Bueno, voy mientras... Ahí busco. Desarrollándolo por ahí acá, ¿sí? Yo lo que puse acá, entonces copié el ejercicio, el enunciado, que era el ejercicio 13. Dice, profe, yo tengo dudas con el ejercicio 13.g, la derivada segunda específicamente. Bueno, vamos a ir derivando, hacemos la derivada primera y después la derivada segunda, ¿sí? Después, si no, que puede ir preguntando a ver qué dudas tiene, si es a partir de ahí cómo trabajar. Entonces acá tenemos, esta es una suma, ¿sí? Entonces vamos a derivar la derivada de esta primera expresión. Tenemos una expresión que está elevada, a ver, voy a ponerlo con algún otro color para que lo veamos mejor, que está elevada a una potencia. En este caso la potencia es una potencia que es fraccionaria, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer es
bajar este exponente, ¿sí? Lo vamos a bajar, y vamos a poner esta base elevada a 1 grado menos. Entonces vamos a bajar ese 2/3 y nos va a quedar esta expresión x menos 1 elevado a la 2/3 menos 1. Lo voy a escribir acá y después sacamos las cuentas. Y después tenemos que hacer la derivada de 1, que eso es 0. Entonces ahí ya lo que hicimos fue encontrar la derivada primera, ¿sí? Sacamos una cuenta acá en el exponente y esto nos va a quedar a la menos 1/3. Entonces queda 2/3 de x menos 1 elevado a la menos 1/3. Esta es la derivada primera. Cuando hacemos la derivada segunda, vamos a hacer a partir de acá para tener bien cerca esta expresión, otra vez tenemos una expresión elevado a una determinada potencia, ¿sí? Ya no tenemos dos términos, ya tenemos uno solo. Entonces vamos a bajar esta potencia, entonces nos va a quedar el 2/3, que ya estaba de antes, porque acá es quizás, no sé si tuviste acá en hacer la derivada, lo tomamos ya acá como una constante por una función, ¿sí? Entonces sería la constante, que es 2/3, multiplicada por la función, que es esta función compuesta. Entonces va a quedar 2/3 por el exponente, que es menos 1/3, que baja, y la base, que era x menos 1, va a quedar elevada a la menos 1/3 menos 1, menos 1 grado menos. Yo acá por ahí no lo aclaré en su momento cuando hice esta primera derivada, que teníamos que haber hecho, si no, la derivada de la base, ¿sí? Pero al derivar x menos 1, la derivada es 1, ¿sí? Por eso no agregamos más nada acá, ningún otro factor. La regla de la cadena terminaba ahí, ¿sí? Lo mismo que acá. Bajamos este menos 1/3, nos queda esta base elevada a 1 grado menos, y tendríamos que haber hecho por la derivada de la base, pero en este caso otra vez lo mismo, la derivada de la base es 1. Lo que hago acá nada más es acomodar y hacer productos, ¿sí? De los factores numéricos, estos que tenemos acá al principio. Me va a quedar 2 por menos 1, me va a quedar menos 2, lo pongo adelante, 3 por 3, 9, me va a quedar menos 2 novenos adelante, multiplicado por x menos 1, que está elevado, ahora sacamos esta cuenta del exponente y me va a quedar elevado a la menos 4/3. ¿Sí? No sé, hasta ahí, bueno, llegamos a encontrar la expresión de la derivada segunda. No sé si la duda era, ahora vamos a trabajarla haciendo un poquito. Sí, no sé si la duda era encontrar también los puntos de inflexión, analizar los signos. ¿Sí? Para ello, sí, a ver si mientras va preguntando yo, mientras ella ven si pregunta algo, si escribe algo, yo lo que voy a aclarar acá, una cosa que no aclaramos al principio, voy a borrar un poquito para tener más limpia la expresión de la función original. Vamos a evaluar cuál es el dominio de la función, ¿sí? dice, sí, tenía la derivada primera de otra forma, por eso la había trabajado más. Bien. Bueno, Entonces capaz que el error era algo que tomaste, la derivada. claro, en la derivada. Bueno, si ahí ya es la duda, bueno, pero aprovecho acá por ahí si alguno más tiene dudas, siempre ver el dominio. De ahora en más, como dijo Marta, es una unidad muy importante, que se van integrando todos los conceptos que hemos visto hasta acá y se integra con lo que es estudio de funciones, derivadas, y vamos integrando, y siempre tenemos que evaluar, aunque no nos pidan, saber dónde estamos parados, ¿sí? Para analizar las funciones. Entonces, el dominio de esta función, bueno, yo acá lo puse, tendría que haber esperado que me contestaran ustedes, ¿sí? Tengo, bueno, una expresión que está elevada, y lo que tengo que prestar atención siempre es cómo es este exponente, ¿sí? Porque si es negativo, ahora vamos a ver acá qué pasa en las derivadas, tanto la derivada primera como la derivada segunda, esa potencia es negativa, me conviene acomodarla porque la potencia negativa significa que me va a quedar la expresión en el denominador. En este caso, como la potencia es positiva, y también hay que tener cuidado el índice de la raíz, porque recuerden que esto es equivalente cuando yo tengo, voy a escribirlo con costaditos, si tenemos x menos 1, este es otro tema también para tener en cuenta, ¿sí? Elevado a los 2/3, esa parte sola, esto es equivalente a escribir que es la raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué el dominio son los reales? Porque tengo una potencia que es positiva, que está en el numerador, pero a su vez el índice de la raíz es un índice impar, ¿sí? Si hubiese sido par, íbamos a tener que imponerle la condición que lo que estaba dentro de la raíz de ese argumento fuera positivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los exponentes, ¿sí? Tanto si son positivos, porque si no me queda la expresión en el denominador, y
el denominador, si son fraccionarios, tener en cuenta cuál es ese denominador, porque si es un número par, es un índice de una raíz, ¿sí? En este caso, el dominio son todos los reales. Entonces, si nosotros acomodamos acá esta expresión, aprovecho nada más a mirar, sacar un poquito más de provecho del ejercicio, ya que lo tenemos escrito acá, nada más esto es equivalente a escribir. Sí. Porque pregunta Karina si pueden explicar algún punto y Rocío pregunta si podemos repasarlo del punto de inflexión, así que si podés analicemos. Sí, por eso, claro, por eso quería aprovechar exactamente, que lo tenía escrito, entonces quiero escribir la derivada primera, ya expresada ven de esta manera, ahora vamos de derecho a lo que es la derivada segunda si quieren, pero por lo menos sabemos que esta es la derivada primera, entonces tengan en cuenta acá, ¿sí? Que va a surgir, si nosotros vamos a ver, no se hace cero en ningún lugar, porque tenemos un 1 en el numerador, no es una expresión, y lo que sí vamos a ver que tenemos inconveniente cuando esta expresión que está en el denominador se hace cero, ¿sí? No queremos que valga cero, ¿está bien? Entonces acá ya vamos a haber detectado que en x igual, x no puede valer un tercio en la derivada primera, ¿sí? Porque ven que el dominio eran todos los reales, o sea que la función en un tercio existía. Entonces esto pasó a ser, recuerden que bueno, ya lo hemos visto, hemos repasado, esto pasó a ser un punto crítico, ¿no? Porque el punto crítico son aquellos puntos en donde la derivada primera, dijimos, se hacía cero, ¿sí? Aquel valor en donde la derivada primera se hace cero, o aquel valor en donde no existe la derivada primera, ¿sí? Y en este caso, entonces, no existe la derivada en un tercio. Quiere decir que no existe f' en un tercio, ¿sí? Ahora, cuando analizamos acá, entonces eso lo dejo ahí para que ustedes después terminen de evaluar cuáles son los signos y dónde es creciente o decreciente la función, ¿sí? Ustedes después evalúan, ya tenemos el punto crítico, y evaluarán los signos de esta expresión, ¿no? Cuáles son los signos de I' para ver dónde la función es creciente o decreciente. Como el pedido era concretamente, ¿no?, de puntos de inflexión o de concavidad, me parece, ¿no?, o de punto de inflexión acá, vamos a expresar también la derivada segunda, vamos nuevamente a expresar esa potencia que es fraccionaria, nos va a quedar la expresión ahora en el denominador también, 1 sobre x menos 1, elevada a la 4 tercios, o podemos ponerlo también como la raíz cúbica de toda esa expresión a la cuarta. Fíjense que acá, perdón, acá yo que hice algo mal, acá y nadie me dijo nada, Miren lo que hice acá. No, miren el error que me cometí acá, vuelvo a borrar, no me dijeron nada. Miren, presten atención acá, yo me quedé con la fracción y no era un tercio, era 1, Ah, está bien, pensé que era algo cambié el ejercicio. Sí. Estaba mirando concentrada en el... Cuidado, perdón. Le cambié el ejercicio. Le puse el 1 tercio, porque era la potencia. La base acá, vuelvo a mirar acá, era x menos 1, x menos 1, entonces x menos 1 distinto de 0, x no puede tomar el valor 1 y no existe el valor funcional de la derivada en 1, ¿sí? Me di cuenta acá, ¿no?, cuando estaba pasando que no podíamos haber cambiado la expresión. Entonces, cuando tenemos esta derivada, acá también estamos viendo entonces lo mismo, ¿no? No hay valor en donde se haga 0, porque no tenemos ninguna expresión en el numerador, ¿sí? Recuerden que una expresión, cuando yo tengo un cociente de dos expresiones, esto se hace 0 cuando el numerador es 0 y el denominador no lo es, no tiene que serlo, ¿sí? Esa es la forma de encontrar cuando una expresión fraccionaria se me hace 0. En este caso tengo este factor, bueno, menos 2 novenos, o puedo pensar que tengo el menos 2 en el numerador, o sea que nunca se va a hacer 0, y otra vez lo mismo, lo que no vamos a querer es que esta expresión que está en el denominador valga 0. Entonces, nuevamente, tampoco vamos a querer que valga 1, no un tercio, perdón, ¿sí? Que no valga 1. Quiere decir que no va a existir la derivada segunda en 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar los signos de la expresión. A ver qué signos tiene, qué es lo que sucedió acá, ¿sí? Fíjense que toda esta expresión, no sé si la podemos evaluar, a ver cómo prefieren evaluarla, por ahí hago en 2 renglones. A ver. ¿Cómo la evaluarían? A ver, ¿cómo evaluarían el signo de toda esa expresión?
A mí se me ocurren un par de maneras de evaluarla, pero por ahí a ustedes se le ocurren alguna otra. A ver, ¿cómo evaluarían eso? Todavía no contestan, Fabián. ¿No? Esto se me abre. No, se te abre algo raro. Bueno, sí, porque estoy con otra computadora. Ah. Bueno, yo lo puedo evaluar, fíjense. Ahí, a ver. Si vamos Norma dice analizando. la raíz primero. Analizaría ella. ¿Qué raíz? Este valor, esto está en el denominador. Esto No, primero. el denominador. Tendría que ser 1 sobre. Acá siempre me la mando, dice Joaquín. Bueno, fíjense cuando vayamos evaluando por eso, a veces estos son los que cuestan más, ¿no? Cuando tenemos polinómicas, factores, es mucho más fácil. Por eso, bueno, ustedes tienen que mirar un poquito qué es lo que pasa. Fíjense, concéntrense un poco acá en las potencias, ¿sí? O si quieren lo podemos poner, por ejemplo, como que un factor es menos 2/9, si quieren, vamos a hacerlo así. Y como que este otro factor está en el denominador, hay que tener cuidado que está en el denominador, ¿sí? Entonces evaluamos, a ver, quizás lo ven mejor, como signo menos 2/9, ¿qué signo tiene menos 2/9? Voy a cambiar el color porque después quiero poner una alerta roja en otro lugar. ¿Qué signo tiene esa expresión? ¿Cambia de signo? Si hubiese suma, ahí no puedo hacer eso, ¿no? Entre el 2/9 y lo otro. Claro, lo hacemos porque es un producto. Porque es un producto, perfecto. Claro. Sí, sí. Ahí recuerden que siempre lo que analizamos son todos los factores, ¿sí? De la expresión. Esto yo puedo pensar como que es un menos 2/9 multiplicado por toda esta expresión. O si quieren, a ver, por ahí lo puedo expresar así también, yo puedo poner, bueno, el menos 2 arriba. A ver si lo ven mejor así, lo vemos ahí, así. Norma dijo negativo, el signo. Bien, negativo. Lo puedo pensar así también, ¿eh? Entonces tengo algo en el numerador y algo en el denominador. Hay distintas formas de pensarla, ¿sí? O puedo pensarlo también de poner menos, ahora le hago caso a Norma, ¿sí? Pero en menos 2/9 arriba y toda esta expresión abajo. Pero tengo que asegurarme que son todos factores, que no hay sumas o restas como bien dijeron, ¿sí? Ese es un error muy común, que analizan expresiones que son sumando. Y eso está mal. Bueno, como bien dijo el signo de esto, me lo está dando esto, porque no depende de X. Entonces, el signo es siempre negativo, ¿sí? De esta expresión. Y la otra expresión, ¿cómo la analizarían? A ver, yo voy a seguir lo que ustedes me dicen. ¿Cómo analizaría el signo de lo que me queda? ¿Cómo lo pondría? ¿Signo de qué analizo? ¿De todo o lo escribo? Fíjense que por ahí ayuda esta. A ver, yo me concentro acá. Fíjense que si yo la pongo así, por ahí la vamos a ver mejor. Del paréntesis. De lo que está bien, ¿sí? Me voy a concentrar en esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Para darme la alerta de que esto está en el denominador. Entonces fíjense que si yo lo analizo así, que lo acomodé de esta manera, ¿sí? ¿Vieron esta que está acá? Estoy marcando acá una flechita, que Y' vale toda esta expresión. Estoy evaluando. Primero evalué, voy a poner con un color, evalúo lo que está en el numerador, entonces tiene que ver con el signo de esto de que está en el numerador, y me fue dando todos estos signos negativos, ¿sí? Acá. Y ahora me voy a poner a analizar la expresión que está en el denominador, y esto lo vamos a poner con alerta roja, porque siempre hay que tener cuidado qué pasa con las expresiones que están en el denominador, ¿sí? Que es esto que estoy evaluando acá. Entonces vemos, ¿dónde se hacía cero esta expresión? Dijimos. ¿Dónde teníamos problemas? ¿En qué valor se hacía cero? Dijimos que se hacía 0 en 1, no en un tercio, sí, por favor, no era un tercio, ¿sí? Un furcio, hay un error. Entonces se hace 0 en 1. Entonces decimos, bueno, en 1 se hizo 0, ¿sí? Entonces pongo acá y tengo cuidado, un semáforo, porque esta expresión está en el denominador. Me pongo una alerta acá. Todo lo que está para acá abajo está en el denominador, ¿sí? ¿Para qué lado es positiva y para qué lado es negativa? Es decir, si yo pongo reemplazar acá por 0, 0 menos 1 me da, un valor negativo. Pero tengamos en cuenta a qué potencia está elevado, ¿sí? Al estar elevado a la cuarta, se me va a convertir en positivo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que siempre la expresión va a ser positiva, ya sea a la izquierda de 1 o a la derecha de 1. ¿Se dan cuenta? Pues yo lo que estoy mirando es
el exponente, y el exponente es par. Yo elevo un número negativo a la cuarta, me queda positivo, por más que después le aplique la raíz cúbica, ¿sí? Entonces, esa expresión no cambia de signo y es siempre positiva. ¿Me siguen con eso? ¿Se dieron cuenta? A ver, chicos. ¿Se dieron cuenta? Sí, dice Juliana. Sí, Bien. sí. Y ahora evalúo el signo de todo, que si yo lo acomodé así, de esta manera, por siempre les aconsejo poner la expresión así en el denominador. Lo podría haber evaluado como la fracción, pero tenía que tener cuidado con ese valor que me anula el denominador. Entonces volcamos, como dijo bien hoy Estela, todos los valores. En realidad, para ser ordenados, acá solamente tenemos un único valor, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó acá? Tengo un número negativo dividido por 0. ¿Podemos hacer esa división? Esa división no existe, y es lo que apareció acá, ¿no? Habíamos dicho que no existía la derivada en 2. Recuerden que esto, lo que estamos evaluando en definitiva, es el signo de la derivada segunda, ¿sí? Sí, Entonces ahí no existe. Guadalupe dijo todo negativo y en 0 no existe. Perfecto, entonces ahora con la regla del signo, todo negativo y en 0 no existe. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar si lo que estoy evaluando acá es la derivada segunda? ¿Qué puedo decir entonces? Estoy evaluando los signos de la derivada segunda. ¿Qué decimos? ¿Qué pasó hasta acá? Si la derivada segunda es negativa, ¿qué sucede? ¿Qué me da? Todavía no dicen nada, Javi. ¿De qué me habla? Ustedes primero dijeron, a ver, punto de inflexión tenemos acá. ¿Qué les parece? ¿Tenemos puntos de inflexión? Recuerden la condición para que exista punto de inflexión. A ver, Norma, te repito, porque se le cortó. Fabi pregunta, en los intervalos que ella marcó hasta el 1, de menos infinito a 1, el signo de derivada segunda dio negativo, ¿eso qué me indica? Que la derivada segunda, en realidad, cuando estudio concavidades. Perfecto, la concavidad me marca la derivada segunda. Bien, entonces, ahora, ¿qué puedo decir? ¿qué tipo de concavidad? ¿Qué pasa si me dio negativa la derivada segunda? Guadalupe se adelanta y dice, entiendo que en 1, dice punto anguloso, y Joaquín dice cóncava hacia abajo. Juliana también. Bien, como me dio negativa, la derivada segunda va a ser cóncava hacia abajo, no va a existir, y va a ser cóncava hacia abajo también, ¿sí? Y bueno, ahí justo lo que dijeron de punto anguloso es muy probable, porque esto lo van a haber detectado seguramente en la derivada primera, ¿sí? Porque justamente este punto podría haber sido un punto de inflexión, porque hay veces que hay puntos de inflexión con una recta tangente vertical, ¿sí? Entonces la derivada no va a existir si me hubiese dado una cosa así, por ejemplo. Está bien que hay un cambio, pero tiene que haber cambio de concavidad para que sea punto de inflexión. En este caso, evidentemente, la función es cóncava para abajo, no existe, es cóncava para abajo, es muy probable que suceda algo así. Esto lo van a tener que ver con la derivada primera. Es muy probable que haya sucedido algo así, que justamente haya recta tangente vertical, pero haya sucedido algo de esto. Ustedes lo pueden dibujar con GeoGebra, ¿sí? Sucede algo así, por ejemplo. Está el gráfico en la respuesta. Sí, 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 sí. Lo comparto solo. Sí, yo iba a ponerlo graficar, pero yo les estoy diciendo a ellos, sí, digamos. Sí, yo podría haber dicho también, pero es para que ustedes vean y sepan analizar un poquito qué es lo que puede... esto se me abre, no sé qué, se habilita acá. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder, sí? Entonces, para que sepan analizarlo más que nada. Entonces ahí es muy probable que hayan tenido un punto anguloso, como bien dijeron, ¿sí? Justamente ahí lo que va a pasar es que va a haber una recta tangente vertical, entonces les va a dar algo muy similar. Es probable, para que suceda esto, si es cóncava para abajo y es cóncava para abajo también después, que suceda algo parecido a lo que yo dibujé acá, ¿sí? Entonces ahí va a estar, seguramente les va a dar decreciente, no existe, creciente, entonces esto es muy probable que les haya dado un mínimo en la derivada primera. Un mínimo en la función, perdón, habiendo que se va a detectar con el signo de la derivada primera. No sé si con esto quedó alguna duda, ¿quieren preguntar algo más?
A ver, ¿quién había preguntado este? Joaquín tiene una consulta, Sí, Fabi. ahí estoy. Sí. Sí, pero era de otro ejercicio. Dice, les por hago eso- una consulta. Hice el 16B. Ah, pero es otra cosa. Pero es de otro No, ejercicio, está por bien. eso. Perdón, ahora perdón. Ahí dice Joaquín que lo entendió bien. Y a Ese ver se si lo entendió. entendió Guadalupe, se entendió, Bueno, era la que había consultado. bueno, tengan cuidado acá, ¿no? Que era en 1 y no en 1/3, por favor. Bueno, la grabación ahora vuelvo a repetir, por si alguno se desconecta y vuelve a conectar, que yo había cometido un error acá al copiar la derivada primera, ¿sí? Bueno, Bueno, dejo de Guadalupe no dice compartir. nada. Y el 16B, dice Joaquín, O si no, a hice ver. 16B, pero no sé contra qué compararlo porque la respuesta no está, lo subo al foro. Ah, porque es de la gráfica Porque yo Ese les es expliqué. personal. que explicaste el martes Ese es pasado. personal. Subirlo al Ese foro lo, y Claro, lo miramos, te ese lo hacemos expliqué la clase devoluciones de foro. pasada. Claro, claro. la clase pasada les expliqué el ¿El A? 16. Acá les ¿El A? comparto, si no, mira, comparto lo que expliqué la clase pasada, que justo por suerte. Fabi, pero en realidad puede compartirlo en el foro y le hacemos la Él, devolución. sí, mejor. Igual Bien. el B, Joaquín, Fabi dio unas cuantas pautas, por eso Claro, eso es lo que quería el mostrar B más que nada. tenía las pautas, pero que suba al foro y lo vemos. Bien. Bueno, ¿quieren que les muestre un poquito el 11? Que había una consulta, o sea, uno de los chicos subió la resolución en el foro y alguien preguntó en el chat más arriba Juliana, sobre el preguntó 11. por el 11. Es Juliana. un detalle nada más que le quiero hacer la devolución a uno de los chicos que había compartido en el foro y se tomó el trabajo de subirlo. No sé si está Alan, pero bueno. Miguel quiere hablar, a ver, Miguel. Sí, Miguel. Tocó No, sin no, querer, capaz. sí, que justo coincidía con vos, en que ahora cuando vos, si tenés la captura de pantalla, Sí. yo también le hago una pequeña observación, capaz que es la misma. Ok. Ahí comparto, ¿eh? Bueno, en el foro fue Alan Jara quien compartió la resolución en 2 hojitas, así que muy bien el aporte que pudo hacer. Yo lo que hice fue capturar la primera parte porque le quería hacer una observación. ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, sí. Bien, le quería hacer una pequeña observación, un aporte y que pueda servir para otros porque por ahí despejan un poquito difícil, como Alan acá, y puede traerles complicaciones, ¿sí? Vamos vamos a escribir la elasticidad. Bueno, en este ejercicio preguntaba justamente, bueno, hallar para indicar para qué precios la demanda es elástica, inelástica o unitaria. Bueno, primero que nada, entonces, lo que vamos a hacer es plantear la elasticidad, ¿sí? Uy, qué grueso me quedó, esperen, que voy a bajar un poquito. Acá. La elasticidad es igual, vamos a plantearla en términos de, económicamente, obviamente, P sobre Q por la derivada de Q respecto de P. Bien, pero nos está dando la demanda en términos de la cantidad y nosotros la vamos a necesitar, ¿sí? Trabajarla en términos del precio. Entonces, la sugerencia, creo que ya Miguel lo había hecho, pero por las dudas vuelvo a decirlo, ¿sí? Vamos a despejar Q. Entonces de aquí nos va a quedar. Yo voy a hacer los pasos para que nos quede Q en función de P. Entonces va a ser 0,1 Q, que lo paso hacia el otro lado, y P lo traigo para acá, para la derecha. Entonces me va a quedar igual a 26 menos P, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque acá, Alan, ¿sí? Es como que complicó un poquito la notación, fíjense, ¿sí? Y eso por ahí les puede traer problemas después acá en este cociente. No está mal lo que hizo, pero lo complicó un poquito. Va a llegar a lo mismo, pero lo complicó un poquito. Entonces, ahora, como esto en realidad, de acá vengo acá, como esto en realidad es Q sobre 10, Q me va a quedar igual a 10 por
lo que está a la derecha, es decir, 260, me estoy ahorrando pasos, menos 10p, ¿de acuerdo? Eso es Q, ¿de acuerdo? ¿Me siguen en el chat? Sí, Marta. Bien, entonces al plantear, ¿sí? Bien, Sí. Al plantear la elasticidad nos va a quedar P sobre Q, ¿sí? Igual lo que acabamos de encontrar, 260 menos 10p, ¿sí? Por la derivada de Q respecto de P, ¿sí? Entonces, al derivar, ¿sí? Acá tenemos Q, en términos de P, va a ser por menos 10, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Entonces ahora, pasando en limpio, nos va a quedar 10p sobre 260 menos 10p. Podemos trabajar un poquito más, si sacamos factor común abajo 10, ¿sí? Así trabajamos más cómodos. Sacamos factor común, nos va a quedar 10 factor común de 26 menos p. ¿Está bien? Entonces ahí simplificamos y nos va a quedar menos p sobre 26 menos p. Creo que ya Miguel había llegado hasta esto. Si mal no recuerdo, Miguel, intervenís. No, no había simplificado los 10, pero... Ah, bueno, pero es lo Llegó mismo. esta expresión. Sí. Claro, es la lo misma mismo. expresión. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, creo que acá, fíjense, también él nos simplificó, pero bueno, llegó bien al resultado. Marta, Mi observación... ahí, sí, porque Juliana dice que ella no entendió cómo despejó cuando es elástica, inelástica y unitaria, para averiguar cuándo es. Bien. No sé, Miguel, ¿querés hacer tu intervención primero? si podés ir hacia la foto, correr un Bien. poquito más la imagen que se vea. Lo Ahí. único que yo tenía para observarle ahí al desarrollo, que él, fíjate que entre un circulito al costado pone unitaria, inelástica y elástica. En realidad tiene invertido inelástica y elástica en cuanto a nombrar ahí, pero están notando informalmente, digamos, como para él darse cuenta, pero cuando hace el análisis lo hace bien, es decir, pone lo que corresponde para elástica donde, Claro. donde él nombró Exacto. inelástica. Eso es lo único que yo había visto. El desarrollo estaba bien, Perfecto. simplemente que tengan cuidado con el inelástico mayor a 1, el elástico menor a 1 porque está invertido, pero cuando hace el análisis lo toma bien. Sí, fíjense, a esto Claro, es se verdad. refiere Miguel, que señalé y después la conclusión la hace bien porque termina espejando bien y haciendo bien. Yo el único aporte extra que le quería hacer a Alan, que bueno, lo felicito porque la verdad que hizo un desarrollo interesante, es que además de esa forma que planteó Alan para trabajarlo, también podríamos plantearlo en términos de distancia, que es un concepto sencillo que ustedes conocen del primer cuatrimestre y que por ahí les puede resultar útil, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con la elasticidad precio de la demanda, entonces la vamos a tomar, acá tiene menos P sobre 26 menos P, ¿sí? La podemos pensar en términos de valor absoluto, ¿sí? Porque nos aseguramos, ¿sí? Que sea, uy, ahí me quedó como un paréntesis, pero es recto esto, ¿eh? Entonces nos va a quedar, si nosotros le aplicamos valor absoluto, P sobre 26 menos P, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos ver que sea unitaria, como decía Miguel, nosotros nos vamos a plantear que este cociente sea igual a 1, ¿sí? Bueno, eso es lo que hizo Alan. Ahora, yo podría trabajar, ¿sí? Esta expresión, y en términos de valor absoluto también, como pensando que para que esto suceda, la distancia de P a 0 tiene que ser igual a la distancia de P a 26, ¿sí? Porque, bueno, yo me adelanto un poquito y digo, bueno, si esto tengo P en valor absoluto, perdón, sobre, esperen que voy a borrar acá porque no quise poner ahí, no quise poner esto, ¿sí? Si yo tengo esto en términos de valor absoluto, P sobre 26 menos P, ¿sí? Vamos a recordar un poquito lo que trabajamos con valor absoluto. Yo puedo distribuir el valor absoluto, ¿sí? De esta forma, y a su vez, ¿sí? Ahora voy a hacer un paso más para que lo vean. Recuerden que esto en términos de valor absoluto yo lo puedo dar vuelta. Ay, no sé por qué se me hizo esto. Esperen, que no quiero esto yo. Sí.
no sé por qué. Bueno, recuerden que acá, en términos de valor absoluto, hay una propiedad que decía que A menos B es igual, en valor absoluto, a B menos A, ¿sí? Se da, o sea, esta propiedad ya la habíamos trabajado en valor absoluto, con lo cual, esto es igual, abajo lo podemos pensar como P menos 26. Y si esto, a su vez, estos dos valores, uy, no sé qué pasa, espere. Debe ser porque cierro el trazo, perdón. Si estos dos valores absolutos, yo ahora, para que sea unitaria, ¿qué tengo que decir? Bueno, quiero que el valor absoluto de P sea igual al valor absoluto de P menos 26, ¿sí? A mí particularmente les cuento que siempre me gustó más trabajar la elasticidad desde el punto de vista, cuando analizo elástica y inelástica unitaria, siempre me gustó trabajarlo con distancia. Es una maña mía, digamos, nada más. Pero se los quería contar porque es una forma geométrica que por ahí les puede resultar interesante. Bueno, entonces, valor absoluto de P, para que sea unitaria, tiene que ser igual al valor absoluto de P menos 26. Entonces, en términos de distancia, recuerden ustedes, la distancia de P a 0, dice así la definición, tiene que ser igual a la distancia de P a 26. ¿Sí? Bueno, como estamos trabajando con funciones económicas, obviamente, ¿sí? El menor valor del precio que vamos a poder utilizar o que vamos en este modelo, digamos, va a aparecer es 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se da que la distancia de P a 0 sea igual a la distancia de P a 26? Fíjense, si 26 está acá, ¿sí? ¿En qué momento, para qué valor de P, ¿sí? Entre 0 y 26, va a ser exactamente la misma distancia? Y hay una única posibilidad, que ese precio sea exactamente el punto medio, que es 13. Por eso es que para el precio igual a 13, ¿sí? La elasticidad resulta unitaria, ¿sí? Entonces se da sí, solo si el precio es igual a 3. Bueno, con este mismo planteo, ¿sí? Yo le invito para que, bueno, Alan que hizo ese desarrollo, por ahí si se anima, después nos comparta también en el foro cómo les quedaría la elasticidad, ¿sí? Bueno, no sé por qué puse, ya lo podría haber trabajado, esperen un poquito, ¿sí? Dios, esperen, porque no sé por qué me está haciendo esto. Después te llamo y te digo, Marta, porque hay que deshabilitar una barrita que tenés. Sí, eso es por prestar a veces la tableta. Bien, entonces, si yo quiero que la elasticidad, no lo anote acá, sea elástica, tiene que ser mayor a 1. Entonces, de acá, ¿sí? Va a surgir que el valor absoluto de P tiene que ser mayor al valor absoluto de P menos 26. ¿Sí? Y de acá, entonces ahora, otra vez, el valor de la distancia lo puedo trabajar, ¿ven? Urgente, Estela. Distancia de P a 26, ¿sí? Tiene que ser así la relación para que sea elástica. Esto es para que sea elástica, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, vuelvo acá arriba, o bueno, lo grafico acá abajo de vuelta, ¿sí? 0 para el precio, 26, ¿sí? ¿En qué va, digamos, imagínense ustedes, para que sea unitaria, el precio tenía que ser 13, ¿sí? Acá era unitaria, para ese precio. Ahora, ¿para qué valor del precio, ¿sí? Se da esta desigualdad? Es decir, cuando el precio dista de 0 en más de 26, ¿sí? Y la única posibilidad es que esté en esta zona, porque cualquier valor de precio que esté acá, acá, acá o acá, obviamente, si el precio está acá, fíjense, ¿sí? La distancia de ahí a ahí va a ser mayor que la distancia del precio 26. ¿De acuerdo? Por eso, para que sea elástica, el precio tiene que estar entre 26 y 13. Ojo con esto, no los puedo agarrar ni a 13 ni a 26. ¿De acuerdo? 26 obviamente porque está en el denominador y un precio que no puedo tomar, si no corregime, Miguel, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, les dejo
el de inelástica para alguno que le guste este método, que lo pueda, perdón, inelástica, ¿sí? Para que pueda trabajarlos con distancia, ¿sí? Bueno, nada, era ese el aporte. Ahora para inelástica sería valor absoluto del precio sobre el valor absoluto de P-26 tiene que ser, no, menor. 1, ¿sí? Menor a 1, entonces acá la distancia del precio a 0 tiene que ser menor que la distancia del precio a 26. Bueno, esto se los dejo a ustedes, pero ya es casi obvio dónde van a estar los precios, van a estar entre 0 y 13, pero bueno, para que hagan ustedes el análisis. Bueno, era eso un poquito lo que les quería compartir. No sé, Miguel, si hay alguna otra observación de Alan que quieras hacer o no. No, yo era lo que había observado, era esa Perfecto, cuestión sí, sí, yo justo costado. también lo había detectado. Bueno, no sé si se entendió. ¿Hay alguien que haya A ver. dicho No algo en el han chat? consultado. Juliana se entendió. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más había, chicos? No sé. Ahora compartía Sabri, me parece que Bueno, dejo de compartir entonces. Sí, yo tengo un ejercicio de implícita. Bien, No, Rocío creo que lo había preguntado. Sí, ¿Puede yo ser? lo busqué en el chat y es Rocío. ¿Estás, Rocío? Y yo copié uno práctico para resolver. Sí, ahí Creo que está. quería un repaso, no sé si quería uno puntual. No, uno donde tuvieras X e Y. Debe ser para hacerlo cuando piden en función la derivada de Y respecto de X y la derivada de X respecto de Y. Los dos casos debe ser. Sí, de repaso Los dice. dos casos quiere. Sabri, después que vos resuelvas ese, yo Sí, les esto. dejo en pantalla un extra para que resuelvan implícita. Bien. Bueno. Primero, para resolver en forma implícita tenemos que determinar, como decía Estela, si queremos calcular DI, voy a dar un poquito más. Si queremos calcular DI con respecto a X o dx con respecto a Y. ¿Sí? Si queremos hacer esta, sería X', y si queremos hacer esta, sería Y'. ¿Sí? Si nos piden esta o nos piden esta, en función de eso vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a arrancar con el primero, ¿sí? En el que vamos a derivar respecto de X, y si derivamos respecto de X, acá hay que dar la derivada de X con respecto a X, y por esto es que es 1, ¿sí? Una vez que definimos esto, empezamos a derivar usando las reglas, ¿sí? La regla, acá tenemos una X elevado a un número n, ¿sí? Bajábamos el n multiplicando y nos quedaba por X con un grado menor por X'. Como es una resta, restamos acá 4 y lo mismo, bajábamos 1 en el exponente por Y'. Y del lado derecho del igual tenemos que utilizar el producto, ¿sí? Entonces vamos a derivar X cuadrado y la vamos a dejar multiplicada por Y sin derivar, más, le vamos a dejar y la vamos a multiplicar por la derivada de Y. ¿Sí? Hasta ahí derivamos. Ahora lo que tenemos que hacer es Y'. ¿Sí? Entonces, donde teníamos X', a ver si puedo cambiar un poquito el color. Donde tenemos X', vamos a poner 1, ¿sí? Esto es 1 y esto es 1. Y después vamos a agrupar de un lado del igual lo que tiene X cuadrado, perdón, lo que tiene Y', y del otro lado del igual lo que no tiene Y'. Entonces nos queda menos Y cubo por Y', menos X cuadrado por Y', ¿sí? Eso nos queda del lado izquierdo del igual.
Y del lado derecho teníamos 2x por y, y vamos a pasar 4x cubo con signo negativo. ¿Sí? Ahora lo que hago es sacar factor común y prima, que es lo que queremos despejar, y nos va a quedar que y prima es factor común de menos 4y cubo menos x cuadrado. ¿Sí? Me dio algún, si le erro en algún signo o algo. Este lado sigue todo igual, x por y menos 4x cubo. Ahora paso todo este término que tengo entre paréntesis, dividiendo, y obtengo y prima. Creo que este era lo que menos dudas nos surgía al resolver, ¿no? Cuando teníamos que hacer la derivada respecto de x. Y acá nos queda menos 4y cubo menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Voy a ponerlo completo en pantalla, a ver si alcanza. Hasta ahí, Rocío. Si Ahora va a hacer la otra. A partir donde marcó el 1, después puede hacer la otra. Rocío, ¿estás? Bien, entonces. Ahí entendió. Dice, a ver, ahí dice que sí. Hacemos la entonces, otra. este sería el resultado si nos piden derivar respecto. Ahora vamos a hacer la derivada en forma implícita también si nos piden derivar respecto de x. Entonces vamos a obtener x' como la derivada de y respecto de y. Perdón. Vamos a ver la derivada de x con respecto a y. ¿Sí? Y después vamos a obtener y' como la derivada de y respecto de y. ¿Sí? Y es acá donde nos va a dar 1. Y derivamos, ¿sí? Esto, vamos a hacer como hicimos en el otro, una llave. Y entonces tenemos 4x. Podríamos utilizar el mismo resultado anterior, pero... Sí, yo te iba a decir, marcarle... No, lo hago de nuevo. Bueno, porque ¿Sí? si no podías marcarlo... A ver si puedo. Del anterior, en realidad. Pero si no, se lo devuelve. No, ya, lo voy a ver si puedo. A ver si lo entienden ellos. Ahí está. Se dan cuenta que la derivada es la misma, que nada más que ahora Sabri va a trabajar. Ahí está. A ver si puedo seleccionar este pedacito ahí, sin que me borre todo. Perfecto. Ahora, con rojo, voy a marcar que este es 1 y este es 1 ahora. ¿Sí? Las reglas para derivar son las mismas, entonces vamos a llegar al mismo resultado, o sea, a la misma ecuación, pero lo que vamos a hacer ahora es considerar que es y' la que es igual a 1. ¿Sí? Y vamos a despejar x'. Entonces trabajamos igual. Ahora lo que hacemos es agrupar del lado izquierdo del igual las que tienen x', que sería 4x cubo por x' menos 2x por y por x'. Y de este lado del igual nos va a quedar x cuadrado más 4y cubo. ¿Sí? Ahora saco factor común x', nos queda de 4x cubo menos 2xy, y de este lado queda igual, x cuadrado más 4y cubo. Y por último solo me queda pasar dividiendo
X, perdón, X cuadrado, pasar dividiendo todo lo que está en el paréntesis. X cuadrado más 4y cubo. Tengo que sacar el cuadriculado porque se nota más la desprolijidad. 4 Se ve re bien, está bien. cubo menos. Sí, pero se nota que no sigo un Siempre te renglón. admiramos tu Ahí está. dominio del ¿Sí? mouse, la verdad. Sí. Admirable. Años de dibujo. Y ahí están las dos. A ver si le doy ahí. Sí, por ahí Está muy chiquito ahí. ¿Se alcanzan a compararlas ver las dos para que se den cuenta No, la ahí- relación. Bien. Ahí se ve perfecto. Espero que haya servido para repasar y que, bueno, Rocío, si tiene alguna duda o alguno de los otros chicos Ahí dice que están en la clase. se le entendió por Aprovechen. delante. Gracias. ¿Entendiste? Ahora lo entendí bien. Bueno. Ahí ya contestó Rocío. Genial. Buenísimo. Ay, Karina dijo gracias también. No sé, yo no tengo otro más anotado. ¿Verdad? Yo les iba a dejar en pantalla a los chicos cierto, los más, ejercicios cierto, que sí. hice. Ahí me entusiasmé y puse un par más de derivadas para que tengan así una variedad y estaría bueno que, bueno, de acá al martes lo suban al chat, al foro para ver si están bien. Pueden hacerlos a los 4 o pueden hacer alguno y proponerlos ahí en el foro a la resolución. A ver, ahí les comparto. Igual después los subo más prolijo porque ahora fui poniéndolos directamente en un documento. Ahí se los puse. Bueno, la primera es hallar la derivada segunda en 0 si la función está cociente. El segundo, que es el inciso B, tiene dos implícitas. ¿Sí? Hallar la derivada de u respecto a t si la función implícita es, si la expresión implícita es esta. Y en el segundo también otra implícita. Acá pueden practicar también hacer las otras derivadas. Acá está derivada de u respecto de t y practiquen hacer la derivada de t respecto de u, también puede ser. O la de x respecto de y. ¿Sí? Y después hallar una derivada para que apliquen, bueno, no les voy a decir qué, y otra derivada, un poquito más rara. ¿Sí? Bueno, eso para que yo después se los paso prolijitos en el editor de ecuaciones y se los subo. Bueno, no sé qué más, chicas. Fabi, ¿ibas a decir algo? Sí, no, animarlos, que está bueno que vos pusiste esta ejercitación y a que hagan consultas en el foro, ¿no? Que sigan, bueno, que Joaquín suba la imagen y todo, ¿no? De ese inciso que les había quedado pendiente ahí para hacer, Sí. y bueno, que estudien Sí. un poco más, que, bueno, que consulten en el Sí, foro y una hagan cosa, preguntas ¿te ahí para acordás, poder avanzar. Fabi, que habíamos hablado el otro día, que podríamos dejarles también a ellos como inquietud, que nos hagan un documentito o lo suban ahí en el foro, cuáles son los puntos a tener en cuenta para un estudio de funciones completas, ¿sí? Váyannos subiendo ahí en el foro, por ahí lo largamos después como mensaje en el foro, cada uno un documentito, un desarrollo ahí mismo en el mensaje, de cuáles son los puntos y en el orden que ustedes proponen para analizar el estudio de un gráfico, digamos, de función aproximado, con toda la información que tienen ahora a partir de derivadas, ¿sí? Sí, eso sería bueno que busquen un ejercicio extra porque han preguntado muchos, creo, Sí. no sé si queda alguno porque no le hayamos explicado, del 13 han preguntado unos cuantos, Sí. y por ahí estaría bueno que suban de alguna ejercitación extra, busquen alguna función extra y hacer todo un desarrollo completo y bien prolijo para ver cómo lo hacen, así vamos viéndolo. Porque bueno, de esto se trata también, va a ser la evaluación, ¿no? También es un tema importante, como decías vos, Marta, al inicio, así que estaría bueno Sí. eso, sí. Uh-huh. Ahí están Bueno. preguntando sobre el parcial. No, el parcial, chicos, como dijimos al principio, va a ser el jueves 17 a partir de las 4 de la tarde durante 3 horas. Va a ser la modalidad del segundo cuestionario, es decir, que ustedes van a, una vez que se conectan y abren el cuestionario, ¿sí? Van a tener una serie de ejercicios, lo van a bajar, ¿sí? Van a bajar consignas, van a cerrar su sesión,
lo resuelven y lo van a subir como tarea antes de las 3 horas, ¿sí? Ojo, lo de las 3 horas involucra hacer la resolución, sacarles las fotos, en la última hoja apoyar el documento y sacar la foto, ¿sí? Subir todo, el compendio de imágenes, digamos, a un solo documento, ya sea en un Word o en un PDF. Así que bueno, eso, a tener en cuenta todas esas cosas porque corre el tiempo. A ver qué dice Joaquín. Joaquín. Sí, Gracias, obviamente, Joaquín, se entiende y bueno, lo que nos preocupa son los chicos que no están, Que no están. en estas sesiones, ni Por ahí, tampoco los vemos que participen en el aula, en los foros, o comunicando el tema de las vistas de los videos, por dónde navegan el aula, y esa es la parte que a uno en realidad lamenta que no puedan, ¿no?, hacerlo. ¿Qué dice Karina? ¿cómo va a ser el recuperatorio? No, del los segundo? recuperatorios van a ser todos, el del primero y del segundo van a ser de auto, es decir, cuando ustedes terminan de resolverlo van a saber la nota. Quizás tenga que contestar algo en Obvio, justificar, sí. justificado, Sí, no es sí, verdadero o falso, no. le O pongo la que una sea. cuentita, no, Sí. justificar. Igual, todavía falta, vamos a dar las consideraciones como hacemos con cada parcial. Yo por lo general subo al aula y mando por foro, por mensaje, un PDF para que ustedes lean, ¿sí? Lo tienen que leer, saber cuáles son las consideraciones que tienen que tener en cuenta. Y por Instagram, Estela. Ah, por supuesto, Sí. porque estoy Instagramera. Bueno, chicos, si no hay más dudas, los dejamos. A ver, Joaquín sigue preguntando. Mirá, Joaquín, el tema es que ustedes tienen que abrir la sesión, copiar los ejercicios y salir. No tienen que contestar ni estar con la sesión abierta durante 2 horas, ¿sí? Eso es algo de responsabilidad de ustedes, en realidad, en solidaridad con el resto de los compañeros. Ustedes abren la sesión, copian los ejercicios con la herramienta recorte o lo copian en una hoja. Captura de pantalla, lo que quieran. Captura de pantalla, lo que sea, y cierran sin enviar. Sí finalizan y cierran el intento. Recuerden que solamente pueden hacer un intento, no vale abrir 2 veces, ¿sí? El segundo intento está en caso de que tengan problemas de corte de energía, como por ahí le pasó a Joaquín hace un ratito, o tengan problemas que se les cayó la plataforma justo cuando estaban con el intento. Pero de todas formas tienen que hacer la captura del error que les presenta y enviarlo para poder justificar hacer el segundo intento. ¿Sí? Entonces, si yo abro, copio el enunciado, son 5, 6 preguntas, ¿cuánto me puede llevar? 5 minutos. Yo abro, cierro y ya dejo la plataforma para... no estoy dentro de la plataforma, no tienen que estar contestando ustedes adentro. Sí, igual no hemos notado que haya habido mayores errores en estar, porque bueno, después para los recuperatorios del primero y segundo sí van a tener que estar más tiempo, pero no hemos notado, no son tantos y no hemos notado que haya habido inconvenientes por eso, así que tranquilos, digamos. Como dijo Estela, bueno, justificado, ¿no? Si tienen inconveniente, captura de pantalla y avisan. Claro. De todas formas, cuando hacemos cuestionario para contestar, ahí sí se considera la apertura y el cierre, ahí sí van a tener que tener todo el rato abierto, pero ahí les daremos más tiempo de apertura del cuestionario, ¿sí? Esto como solamente entrar, copiar el inciso y cerrar, no precisan mucho tiempo estando en el cuestionario. Bien, no sé, Bueno, no hay más consultas, creo. Así que los dejamos. A trabajar mucho. Nos encontramos en el... ya es fin de semana. Sí. Buen fin de para todos. Saludos a todos. Chau, Listo. chau, chicos. Chau, chau. Bueno, chao.